Bueno, en este video vamos a hablar de hemodinamia, más específicamente del cateterismo y angioplastia coronaria, porque el abanico es muy amplio. Esto lo vamos a hacer en el marco de un trabajo práctico para la licenciatura de producción de bioimágenes. Bueno, los temas a desarrollar van a ser concepto de hemodinamia, cateterismo, angioplastia, preparación del paciente y equipamiento de la sala y radioprotección. En el punto número 1 vamos a desarrollar lo que es el concepto de hemodinamia. ¿Qué es la hemodinamia? Es un procedimiento mínimamente invasivo, diagnóstico y terapéutico para estudiar las arterias coronarias del corazón. Para comprender de qué se trata, se debe realizar un desglose de la definición. Entonces, con respecto a diagnóstico, se refiere a determinar cuál es el grado de la obstrucción, estado de las arterias y si hay o no enfermedad coronaria, lo cual se realiza mediante una coronariografía o también denominado cateterismo. Después, en terapéutico, sucede al diagnóstico y se aboca a darle tratamiento a la enfermedad coronaria detectada por tal, y lo lleva a cabo por medio de una angioplastia. Siguiendo con la explicación, el cateterismo es un examen intervencionista que consiste en acceder a las arterias del corazón por una punción a través de un catéter. Vamos a decir que puede ser femoral, por la pierna, o radial, por la muñeca. Lo vamos a indicar en amarillo y en verde que están acá en el gráfico. Bueno, ¿cómo es el procedimiento? Es mínimamente invasivo, se inicia aplicando anestesia local en la zona de la punción y con el bisturí se realiza una pequeña incisión para colocar un introductor. Tubo delgado y flexible entre 2 y 3 milímetros de diámetro en una arteria radial o femoral. A través de dicho introductor se ingresan catéteres que permiten llegar hasta el origen de las arterias coronarias. Una vez posicionado, se inyecta contraste iodado para obtener imágenes a través de rayos X. ¿Y qué sucede una vez finalizado el procedimiento? El médico evalúa los resultados y determina el mejor tratamiento para el paciente. El paciente se va a encontrar con 3 situaciones posibles. Uno es el tratamiento médico, angioplastía coronaria o cirugía de bypass a corazón abierto. Y algo muy importante, ¿qué técnica es la que vamos a utilizar? Bueno, se va a implementar la técnica de Seldinger, técnica empleada para la cateterización percutánea de los vasos sanguíneos. Y acá en la imagen vamos a ver la guía, el dilatador y la aguja. Una vez detectada la enfermedad coronaria, como dijimos antes, una de las opciones es la angioplastia coronaria. ¿Qué es la angioplastia coronaria? Se trata de un procedimiento terapéutico indicado para tratar la obstrucción coronaria, ¿sí? Mediante un catéter se hace llegar un pequeño balón inflable a la sección de la arteria obstruida. Este balón, al ser inflado, comprime la obstrucción contra las paredes de la arteria, abriendo paso a la sangre que circula por ella. Luego, y en la mayoría de los casos, se implanta un stent. Es un pequeño tubo de malla metálica que, una vez ubicado en el lugar donde se encontraba la obstrucción, este se expande y queda adherido a la pared del vaso, lo que permite mantener la arteria abierta. Más precisamente, el stent, como dijimos antes, es una estructura metálica de acero inoxidable, ¿sí? Que sus funciones son cubrir y sellar las disecciones provocadas por el balón, reducen la oclusión aguda de la coronaria, reducen la necesidad de cirugía de revascularización emergente y disminuyen la restenosis. Cabe aclarar algo importante, que hay 2 tipos de stent. Tenemos los convencionales y los liberadores de fármaco. La diferencia entre ambos radica en que los últimos poseen en su estructura metálica un polímero que contiene y libera la droga que evita la reobstrucción. Bueno, ahora vamos a abordar con el tema de preparación del paciente. Hay 3 clases de pacientes que van a ingresar a la sala de hemodinamia. El primero son los pacientes programados que se venían haciendo controles y su cardiólogo programó junto con los médicos hemodinamistas la intervención de dicho paciente. Con una preparación previa, un prequirúrgico realizado, por ejemplo un laboratorio, una placa de tórax, un electro.
El paciente tiene que dirigirse al sanatorio o la clínica donde le dieron el turno para el procedimiento a realizar, con todos los estudios previos y con un ayuno de mínimo entre 8 y 12 horas, y si toma alguna medicación, el cardiólogo le va a indicar si corta o no con ese medicamento, ¿sí? Algo muy importante es que tienen que firmar un consentimiento informado explicándole lo que le van a hacer y que autoriza realizárselo, porque si no el paciente, si no firma este consentimiento informado, no va a poder entrar a la sala de hemodinamia. Por otra parte, tenemos los pacientes que están internados en la clínica o sanatorio, que están por ejemplo en UTI, UCO, UCI o en pisos. Se hace una programación previa, pero también puede pasar que entren por una urgencia a la sala de hemodinamia, por ejemplo por un infarto, entonces tengan que meterlo en la sala de hemodinamia para hacerle la intervención. Y por último tenemos los pacientes que vienen de urgencia por un infarto agudo de miocardio, un IAM. Estos pacientes son los más complejos y que con más rapidez hay que atender, porque vienen infartados y hay un tiempo que es clave para su atención de tratamiento en sus arterias coronarias, porque está a punto de entrar en paro cardíaco. Entonces el tiempo en estos casos es vital para la vida del paciente. Para el equipamiento de la sala vamos a encontrar que vamos a tener un angiógrafo para hacer la fluoroscopía, consolas, pantallas, mesa estéril, ecógrafo, rotablator, bomba inyectora de contraste, bomba de perfusión, respirador para ventilación mecánica, carro de paro, oxígenos, monitor de traslado, marcapaso provisional, entre otras que vamos a estar viendo en la pantalla. Luego, en el interior de la sala de hemodinamia, también tenemos más consolas para manejar el equipo de rayos X, computadoras en las cuales se puede hacer el ingreso al paciente en el sistema, grabar el procedimiento, controlar el polígrafo y confeccionar el informe. Si tiene o no enfermedad coronaria y en el caso de ser afirmativo, cuánto es el porcentaje de la obstrucción. En la sala de hemodinamia no solo se hacen cateterismos, también se hacen otros procedimientos como por ejemplo ablaciones, colocación de marcapaso, balón de contrapulsaciones, biopsia, colocación de vías centrales, TAVIs que son cambio de válvula, tenemos cirugías periféricas y neurología. En esta imagen podemos observar cómo son las pantallas donde observa el médico hemodinamista el procedimiento que va realizando. Tenemos los monitores donde van controlando la frecuencia cardíaca, el electro, la saturación y demás. En esta imagen, como dije antes, el interior de la sala, acá podemos observar lo que es la consola de rayos con el polígrafo y donde maneja el técnico radiólogo los rayos X. La primera imagen corresponde a un carro de paro que tiene que estar totalmente preparado y equipado para cualquier urgencia que surja. Tiene el desfibrilador, va a tener medicaciones como dopamina, nitroglicerina, adrenalina, oxígeno y demás. Luego en la segunda imagen vamos a observar el respirador para ventilación mecánica por si el paciente está intubado o si hay que intubarlo en el momento, y eso lo va a estar manejando el médico anestesista. Por último vemos la mesa estéril de enfermería que va a estar preparada y equipada para asistir a los médicos hemodinamistas en lo que requieran. ¿Y qué materiales se usan? Cabe aclarar que todo el material es estéril y vamos a estar usando catéteres, guías, introductores, balones, stent, medicación, material fungible, etc. En la siguiente filmina visualizamos algunos materiales. Y por último, vamos a hablar de radioprotección. Sí, vamos a decir que la sala de hemodinamia es un lugar considerado de instalación médica con uso de radiaciones ionizantes con fines diagnósticos y terapéuticos.
por lo que está regida por criterios de seguridad nuclear y protección radiológica. Entonces, se debe asegurar la correcta fabricación e instalación, por ejemplo, orientación del equipo de rayos X, calibración, blindaje de la sala, uso de mamparas blindadas y faldones plomados para el personal incorporados en el equipo de rayos X y funcionamiento de estos equipos. Se hacen revisiones periódicas con el fin de tener un mayor control y poder respetar todas las reglas de radioprotección. Se agrega que todo el personal que trabaja en estas salas debe conocer los efectos biológicos que producen las radiaciones ionizantes y del uso de los equipos de radioprotección, como por ejemplo los chalecos plomados, gafas, cuello tiroideo, canilleras, cascos y guantes plomados. Es de suma importancia el trabajo del técnico radiólogo, ya que somos los que tenemos que cuidar, hacer respetar y controlar todas estas medidas de protección radiológica, como el uso correcto de los materiales, que la sala esté en condiciones, con todo funcionando correctamente, y además usar la menor dosis de exposición posible, porque en esta sala se usa demasiada radiación. Al practicarle fluoroscopía se expone mucho al paciente y a los colaboradores que están dentro de la sala. El equipo de profesionales que trabaja en la sala de hemodinamia es un grupo muy numeroso. Vamos a nombrar que son 2 médicos hemodinamistas, un técnico radiólogo, médico cardiólogo, médico de anestesia, el técnico que asiste al anestesista, el personal de enfermería, la secretaria de servicio y el personal de limpieza. Como conclusión, vamos a enumerar las siguientes ventajas y desventajas. En la primera tenemos una alta tasa de éxito, logrando normalizar de manera inmediata el flujo sanguíneo. Además no requiere anestesia general y tampoco internación prolongada. A lo contrario de las desventajas, no es la cura absoluta porque puede volver a desarrollarse una nueva obstrucción. A esto se lo denomina restenosis. Y tenemos complicaciones poco probables, pero de la siguiente manera. Tenemos daño renal por el contraste utilizado, reacciones alérgicas al contraste, accidente cerebrovascular, oclusión aguda del stent, cirugía cardíaca por una urgencia, ovitar y otras complicaciones raras e impredecibles. Y por último, a modo de cierre, resaltamos que es de vital importancia que los pacientes concurran a realizarse los controles antes, durante y después del procedimiento. Gracias por la atención.